Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Kerem Bürsin sorprendió a todos con una revelación que nadie esperaba, confesó abiertamente que amó a Hande Erçel, pero también reconoció que cometió errores que lo cambiaron todo. En una entrevista exclusiva, el actor decidió abrir su corazón y hablar sobre una de las etapas más intensas y complicadas de su vida sentimental. Hande fue una persona muy importante para mí. La amé de verdad, pero no siempre supe demostrarlo, dijo Kerem con la voz cargada de emoción. Según fuentes cercanas al actor, esta confesión no fue algo planeado. Todo ocurrió en medio de una conversación sincera sobre el amor y los errores que uno comete cuando las emociones están a flor de piel. Kerem, conocido por su carisma y su discreción, decidió dejar la reserva a un lado y mostrarse vulnerable. A veces creemos que el orgullo nos protege, pero solo nos aleja de las personas que amamos, agregó, mirando al suelo por unos segundos. Las palabras del actor no tardaron en desatar una ola de reacciones en redes sociales. Los fans, que aún recuerdan la química innegable entre Kerem y Hande, llenaron los comentarios de mensajes de apoyo y nostalgia. Muchos recordaron los momentos que la pareja compartió en pantalla y fuera de ella, cuando todo parecía un cuento de hadas. Sin embargo, detrás de las sonrisas y las imágenes perfectas, existían tensiones que pocos conocían. Una fuente cercana a Hande Erçel reveló que ella también vivió momentos difíciles durante la relación. Hande lo amó profundamente, pero hubo cosas que no lograron superar. Ambos eran muy apasionados, y eso, en lugar de unirlos, a veces los enfrentaba, dijo la fuente. En medio de los rumores, algunos aseguran que la actriz aún guarda cierto cariño por Kerem, aunque el tiempo haya pasado. Durante la entrevista, el actor también reconoció que hubo silencios que pesaron más que las palabras. Cuando dos personas se aman, pero no saben comunicarse, todo se vuelve un laberinto sin salida. Yo me perdí en ese laberinto, confesó. Su tono era sereno, pero sus ojos reflejaban la nostalgia de quien todavía siente algo no resuelto. Las redes se llenaron de teorías y especulaciones. Algunos fans están convencidos de que esta confesión es una señal de que Kerem intenta reconstruir el puente hacia Hande. Otros, en cambio, piensan que simplemente se trata de una forma de cerrar un ciclo. Pero todos coinciden en algo, nunca antes el actor había sido tan sincero ni tan humano ante las cámaras. En un momento del programa, cuando el presentador le preguntó si volvería a amar a Hande si tuviera la oportunidad, Kerem sonrió con tristeza y respondió, el amor no se borra, solo cambia de forma. A veces sigue ahí, en silencio, esperándonos. Esa frase bastó para que el tema se convirtiera en tendencia. Miles de seguidores comentaron que fue uno de los momentos más emotivos que se han visto del actor en mucho tiempo. La entrevista continuó en un tono cada vez más íntimo, y el ambiente en el estudio se volvió casi silencioso. Kerem respiró hondo antes de agregar algo que dejó a todos sin palabras, hay miradas que uno no olvida, y la de Hande es una de ellas. Los aplausos del público no se hicieron esperar, pero el actor apenas sonrió. Se notaba que hablaba desde un lugar profundo, quizá aún marcado por el pasado. Mientras tanto, los medios turcos comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto. Algunos periodistas afirmaron que Kerem había estado revisando viejas fotografías y recuerdos antes de la entrevista, como si se estuviera preparando emocionalmente para lo que iba a decir. Un detalle que reforzó la idea de que sus sentimientos hacia Hande nunca desaparecieron del todo. Por otro lado, cercanos a Hande Erçel aseguran que ella vio la entrevista y que se quedó visiblemente afectada. Una persona de su entorno comentó, no esperaba que Kerem hablara así. Ella se emocionó, pero también sintió una mezcla de tristeza y alivio. Y aunque Hande no ha hecho declaraciones públicas, muchos aseguran que publicó una historia en redes con una frase significativa, algunas heridas no duelen, solo enseñan. Esa publicación bastó para desatar una nueva ola de comentarios. Los fans comenzaron a vincular las palabras de ambos, construyendo teorías sobre un posible reencuentro.
Algunos creen que están en contacto nuevamente, mientras otros opinan que solo están cerrando heridas del pasado. Sin embargo, el lenguaje no verbal que ambos han mostrado en las últimas apariciones sugiere algo más profundo. Días después de la entrevista, Kerem fue visto en una cafetería del barrio de Arnavut Köy, el mismo lugar donde solía ir con Hande durante los primeros meses de su relación. Los paparazzi no tardaron en capturar las imágenes, y las redes se llenaron de comparaciones entre el antes y ahora. No es casualidad, escribieron algunos usuarios en Twitter. Kerem está reviviendo los lugares donde fue feliz. En una nueva aparición televisiva, un periodista no dudó en preguntarle directamente si había intentado comunicarse con Hande después de la entrevista. Kerem, sin perder la calma, respondió con una sonrisa enigmática: a veces las palabras sobran. A veces, basta con un silencio compartido. Esa respuesta encendió las especulaciones y generó titulares en todos los portales. Los seguidores más fieles de la pareja han revivido el fenómeno del Team Hanke, inundando las redes con clips antiguos, frases románticas y escenas inolvidables. Su conexión era real, se notaba incluso en los silencios, comentó una fan. Mientras tanto, productores y periodistas coinciden en que esta confesión podría marcar un nuevo capítulo en sus vidas profesionales y personales. Kerem Bürsin, conocido por su capacidad de reinventarse, ha mostrado una faceta más emocional, más madura. Sus palabras parecen el reflejo de un hombre que entendió que el amor no se mide en tiempo, sino en profundidad. No me arrepiento de haber amado, concluyó, mirando a la cámara con sinceridad. Me arrepiento de no haber sabido cuidar lo que tenía. Al finalizar la entrevista, el presentador le dio la mano con respeto, consciente de que había presenciado un momento televisivo inolvidable. Y mientras Kerem se retiraba del estudio, su mirada quedó fija por unos segundos, como si estuviera pensando en alguien que aún ocupa un rincón en su corazón. Las redes, una vez más, estallaron. Kerem aún la ama, Hande responderá con un mensaje, esto no ha terminado, fueron algunas de las frases más repetidas. Lo cierto es que, más allá de los rumores, las palabras de Kerem han vuelto a despertar la esperanza en miles de fans que creen que, quizás, el amor entre ellos no ha dicho su última palabra. No olviden dejar sus comentarios sobre esta historia y decirme qué opinan. ¿Creen que Kerem y Hande podrían darse una segunda oportunidad? Suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos y las nuevas noticias sobre esta pareja que sigue robando el corazón de millones.